on guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mainguru berri batera. Hemen, Radio Vitorian, hitza protagonista datozen minutotan. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos. Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Se va acercando el verano y desde luego también el final de la temporada, pero estaremos aquí hasta la última semana del mes de junio en las tertulias de Sociedad de Estudios Vascos. Hoy, ¿qué fue de aquel mayo del 68? Tres invitados conocidos por quien les habla y creo que conocidos también para muchos de ustedes. Vamos con las presentaciones en los estudios de Radio Vitoria. Javier Ugarte. Javier es profesor de Historia de la Universidad del País Vasco, en el Departamento de Historia Contemporánea es donde trabaja, y socio de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, además de profesor durante unos meses de quien les habla. Señor Ugarte, Gabón, buenas noches. Cacho Gabón. Bueno, ¿quiénes son mejores? ¿Los de historia o los de aquellos maravillosos años? Aquellos, sí, ciencias de la información. De la prole de periodistas. No, era gente. Los periodistas sois gente activa en general, muy dinámica y. De mus. Y los estudiadores somos más activos de mus y cosas de esas. No, ¿cómo se llama el juego este? De petanca y en fin, cosas así más sosegadas, más. Bien. Félix Placer, colaborador de Araba Bizirik en Radio Vitoria, profesor de la Facultad de Teología de Gasteiz. En el 68 se encontraba estudiando en París y ha terminado en la Facultad de Teología y siendo párroco de localidades de Cioitia. Señor Placer, Gabón, buenas noches. ¿Dónde se está mejor? ¿En París en el 68 o en Echagüen dando una misa un domingo? Pues no, por supuesto, que la Falda del Gorbea es una delicia estar allí, ¿no? Pero cada cosa tiene su contexto y entonces era mucho más joven. Y claro, en aquella época pues se podía llevar adelante todo aquel proceso que se vivió en aquella época. Hoy quizá no lo hubiera resistido. Catedrático de Literatura Francesa en la Universidad del País Vasco, Antonio Altarriba, al otro lado del teléfono. Antonio, Gabón, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es su relación con Francia? Bueno, pues mi relación con Francia es muy larga y muy estrecha. Desde niño, prácticamente desde los 10 años, yo comencé a ir con regularidad a pasar los veranos allí a Francia, a casa de los amigos de mi padre, que eran refugiados de la guerra civil. Y ya entrando un poquitín en el tema que nos toca, en concreto en el 68, en mayo exactamente, yo no estaba allí, pero sí que estuve los meses de julio y agosto. Estuve en Narbona, en Montpellier y en Toulouse, Marsella, que era el circuito habitual por donde yo transcurría. Y fue interesante desde mi perspectiva y lo que puedo recordar, porque yo era muy joven, yo tenía 15 años, ver cómo todavía en aquellos meses de julio y agosto en los que estaban frescos los acontecimientos de la reciente primavera, pues los anarquistas, digamos, tradicionales españoles percibían y comentaban aquellos acontecimientos que sí que tenían una cierta veta libertaria, ¿no? Y cómo pues se identificaban por una parte, pero también por otra tomaban sus distancias con respecto a lo que habían visto en aquellos meses anteriores. Uh-huh. El señor Placer, Félix Placer, ya lo decía, mucho más joven, 15 años alta arriba. ¿Usted cuántos tenía? En torno a los 30. En torno a los 30. 31 concretamente, 30-31. Los lleva bien ahora, ¿eh? Los 70-71 que tiene los lleva muy bien. Yo pensaba que nos iba a decir 20, así que... No engaño. Yo pensaba que tenía ahora mismo, pues... estaba ya en una edad menos. Relativamente madura, entonces ya en París, después de unos años de práctica aquí pastoral en Álava, fui a estudiar primero a Roma y de allí pasé a París, y entonces me tocó y caí de lleno en los acontecimientos del 68. Pero...
para una persona que ni estuvo ni lo ha estudiado especialmente, porque estos profesores de historia nos hablan mucho del 15, del 16, del 17, del 18, del 19, pero cuando llegábamos al 20 parecía que lo de la historia ya desaparecía, ¿verdad? Que no había pasado nada, la guerra civil 4 líneas y aquello se terminaba. Así que en las clases de historia del 68 poco, la verdad, uno tiene el recuerdo. Para los que no estuvimos, los que sabemos poco de mayo del 68, aquello no pudo nacer de un día para otro. Los jóvenes y demás clases sociales y demás agentes en aquella París no pudieron salir a las calles sin más. No salieron sin más. Yo diría que aquello se encuadra en una década de los 60 a los 70, no sé llamarla prodigiosa, revoltosa, revolucionaria, pero hay que reconocer, y eso los historiadores todavía tienen más competencia que yo, que aquella época de los 60, que comenzó, bueno, de muchas formas, entonces, por ejemplo, con la Revolución Cubana, por marcar una fecha de comienzo, por ejemplo, ¿no? En Euskal Herria también, con otros acontecimientos, etcétera, ¿no? Es decir, fue una época que luego sucedieron cantidad de cosas, tanto en nivel político, nivel cultural, en nivel social, en el nivel cinematográfico. Entonces es una época de alguna manera convulsionada, revolucionada, no sé si revolucionaria en muchos aspectos, pero sí enormemente cambiante. Por eso yo analizaría el nivel de mayo del 68 y la década del 60-70 desde una perspectiva más bien sincrónica, más que diacrónica, de acontecimientos que van sucediendo, acontecimientos que se van como amontonando. De manera que el mayo del 68 sería como uno de los epicentros de todo lo que pasó a lo largo de esa época. No digamos ya las revoluciones de Praga, la primavera de Praga, por ejemplo, lo que ocurrió en México, en Berlín, en Roma, en tantos otros lugares, concretamente en torno al 68. Pero creo que ese contexto es muy importante tenerlo en cuenta para entender lo que fue y para no desvirtuarlo de alguna forma. Porque ahí, señor Placer, si por ejemplo en marzo del 76 en Vitoria-Gasteiz estamos hablando del tardofranquismo, es cierto, de la transición, pero los obreros salían a la calle por derechos concretos, laborales, pluses los fines de semana, las jornadas anuales que eran tremendas, la inflación que se sufría, los bolsillos no aguantaban, se salía a la calle y se salió en Vitoria-Gasteiz por cuestiones concretas. ¿Con qué peticiones, con qué cuestiones salieron a la calle en París en mayo del 68? Bueno, ahí hubo dos aspectos. En primer lugar, el aspecto universitario, que fue el que más llamó la atención y el que quizá ha quedado más como recuerdo de una revuelta estudiantil. Sin embargo, todos sabemos perfectamente que aquello fue inicialmente una revuelta estudiantil a niveles inmediatos, aunque en ese contexto que he aludido antes. Evidentemente, al poco tiempo, en concreto el 13 de mayo sobre todo, fue cuando ya la masa obrera, y hablo de masa porque fueron millones, se unieron a una huelga general que unió concretamente en las calles de París, y yo estuve en esa huelga, concretamente en esa manifestación concreta, ¿no? Hubo, se habla de 200.000 a 1 millón, ya sabemos lo que pasa con las manifestaciones, pasaba entonces y pasa también ahora, ¿no? Pero hubo cantidad de gente y allá estaba conjuntada tanto la clase obrera. ¿Qué pedían? Porque yo recuerdo que, mire, luego ya muchos años más tarde, porque en el 68 pues yo ni existía, nací en el 69, pero pues igual 20 años más tarde, en el Estado español se gritaba el hijo del obrero a la universidad. Sí, exactamente. ¿Y en París qué se gritaba? En París, por ejemplo, se pedía la autogestión de las fábricas. Se pedía un nuevo sindicalismo, porque el sindicalismo, luego hablaremos de ese punto, era un sindicalismo que no convencía. Y de hecho los sindicatos de aquella época les costó debería asumir lo que estaba ocurriendo en mayo del 68. Se pedían mejoras salariales, etcétera, ¿no? Tanto se pedía aquello que, como se ha comentado yo creo con cierta inexactitud, los obreros no se contentaron con los famosos acuerdos de Grenelle. Recuerdo que fueron del Ministerio de Trabajo de aquella época, los días, si no recuerdo mal, 22 y 23 de mayo, con Pompidou, ministro en aquella época. Fueron acuerdos puramente, diríamos, salariales, con alguna mejora de tipo sindical y alguna mejora de tipo de vacaciones, pagar una semana más. Los obreros no aceptaron aquellas mejoras puramente salariales. Y de hecho, la huelga no acabó en mayo de 68. Continuó a lo largo del mes de junio también del mismo año. Por lo tanto, estuvimos prácticamente mayo y junio en estado de huelga. Se ha olvidado esto y se ha reducido a un ámbito quizá demasiado estrecho. Por tanto, las reclamaciones de la clase obrera eran diferentes y no solamente eran reclamaciones de tipo salarial o económico, sino que también reclamación social, reclamación participativa y un cambio incluso del proceso de las mismas empresas. Pienso que eso hay que tenerlo en cuenta para darse cuenta de la envergadura social. Y luego ya comentaré un poco más despacio esto. Yo quizá calificaría la revolución del 68, revolución entre comillas, luego discutiremos ese término, como revolución fundamentalmente social,
qué quiere decir eso, en fin, luego podremos matizarlo un poco más, etcétera. ¿Revolución social, señor Ugarte? No sé, yo no estuve allá y era un pequeño infante de 10 años, o sea que tampoco percibí gran cosa, ¿no? Yo lo veo desde la actualidad. Están los hechos y lo que queda de ellos, probablemente, ¿no? De manera que lo que queda de ellos seguramente hoy tenga más que ver con el movimiento estudiantil, quizá, y que yo creo que también impregnó al movimiento obrero en algunos sentidos de libertad, antiautoritarismo, de autogestión, de rechazo de la burocracia, ese tipo de cuestiones, que lo que fue una posible mejora en aquel momento o una coyuntura política del momento. Por otro lado, yo lo de la sincronía, pues puedo estar de acuerdo, pero hablaría más bien del Mayo francés, y entendiendo como Francia Occidente, más bien. Creo que España quedó fuera, claramente. En aquel momento los estudiantes en España estaban intentando formar un pequeño sindicato de estudiantes al margen del SEU, ¿no? ¿Y aquí en Vitoria qué andábamos? ¿Calle Dato para arriba, para abajo? En Vitoria, pues Ignacio Aldecó se había marchado porque se aburría y este era uno de los problemas de los franceses también, ¿no? Que en fin, antes cualquier cosa que el aburrimiento, ¿no? Se aburrían. En fin, Ignacio Aldecó se aburría en Vitoria y se fue a Madrid a por más ambiente, más movimiento, ¿no? En fin, otra cosa distinta de lo que podía haber en Vitoria. Quiero decir que aparte de morfologías similares, de temporalidades parecidas, desde el punto de vista así un poco más de contexto histórico, yo creo que lo de Praga, por ejemplo, la primavera de Praga tiene unas connotaciones bastante diferentes de lo que pudo ocurrir en París, básicamente, Berlín, en Estados Unidos, etcétera, y España, que estábamos, en fin, no existía esto tan poderoso que hoy existe, que es la globalización, en ese sentido tan directo, ¿no? Aquí existía una dictadura. Aquí existía una dictadura y la gente, en aquellos momentos estaban surgiendo las comisiones obreras, en fin, apenas se estaba discutiendo si participar o no en las elecciones sindicales. En fin, creo que el contexto era un poco distinto, ¿no? Esto me refiero yo. En el sindicato vertical desde fuera. Hay una declaración de uno de aquellos que hacía en aquella época, yo creo, por situar un poco también, ¿no? De una de las consignas, eso de levantar los adoquines que debajo están encontráis la playa, etcétera, ese tipo de cosas. Había uno que decía, desde 1936 he luchado por las subidas de sueldo. Antes de mí mi padre luchó por las subidas de sueldo. Ahora tengo una tele, un frigorífico y un Volkswagen. Y sin embargo, he vivido siempre la vida de un gilipollas, decía. Esto lo decía un francés. No negociéis con los patrones, abolidlos. Era una de las consignas que, en fin, en la Escuela de Bellas Artes se solían escribir, etcétera, ¿no? O sea, es que, en fin, dentro de las utopías, era una sociedad, darle la vuelta al orden establecido. Parece que busca esa frase. No tanto eso. No había ganas de dar la vuelta. Yo creo que había ganas de participar. ¿Ah, sí? Participar de los beneficios. Era una generación, de lo que yo entiendo que ha quedado, básicamente, de aquello. Era una generación que se había incorporado masivamente, en España no, pero en Europa sí, en Estados Unidos también, masivamente a los medios universitarios, había conocido el bienestar y las maneras de estar y los valores del burgués, de la preguerra, y querían que también ellos tomar parte, después de mucho tiempo, de haber estado viviendo en un mundo muy disciplinado, miserable, pobre, sumiso, quitar lo que ellos llamaban la alienación que eso suponía y incorporarse a un mundo más libre, sin autoridades, sin limitaciones, con una sexualidad más libre, con unas relaciones hombre-mujer distintas, donde se aceptara la extravagancia, en fin, sectores que podían estar en el margen, digamos, dentro de un mundo más estricto, más serio, y eso, que eran valores, digamos, de la familia burguesa de la preguerra, de la generación del 39, los hijos de la generación del 39, después de haber hecho la guerra, después de haber mejorado claramente económicamente, decían, bueno, y ahora nosotros queremos también tomar parte en ese entorno más libre, menos autoritario, menos burocrático,
etcétera, ¿no? Hay alguno que ha hablado de en fin, una especie de revolución narcisista, ¿no? Arthur Nash habla de ello. No sé, las revoluciones suelen ser generosas en general. Aquí parece que recuperemos la libertad individual, la nuestra, la mía. Señor Altarriba, se ha comentado durante estos días, durante este mes, si aquello fue una revolución de pijos. Bueno, desde ciertas perspectivas, digamos, más obreristas, sí que se puede considerar una revolución de pijos. Porque sus amigos de Francia eran anarquistas. Sí, eran anarquistas, por decirlo así, de los de verdad, ¿no? De los que habían luchado, muchos de ellos habían dado la vida pues por una utopía que durante la guerra civil en algunos meses y en algunos lugares se pudo vivir y se pudo palpar, y desde la perspectiva del revolucionario tradicional sí que podía parecer que aquellos jóvenes que lo tenían todo, que tenían el pan y que incluso tenían una cierta libertad, que eran los eslogans revolucionarios, pues se lanzaban a la calle con unas peticiones que podían parecer, sí, más poéticas que sociales o económicas. Sin embargo, yo no creo que fuera una revuelta de niños pijos, sino que de alguna manera me parece a mí el final de las revoluciones tradicionales y el principio de una nueva época en el que las protestas y la contestación social, como venimos viendo desde entonces, por lo menos aquí en Occidente, se tiene que reconducir por otras vías, y yo creo que criticar también otros valores. Efectivamente, los jóvenes del 68, pues como se ha dicho en repetidas ocasiones, pues fue la generación, los hijos de los que hicieron la guerra, tanto la guerra civil en España como la guerra, sobre todo la guerra mundial, gente que por lo tanto no había conocido tensiones y confrontaciones sociales o políticas fuertes, que habían vivido en un cierto estado de bienestar, pero es la generación también que se incorpora a un nuevo modelo de sociedad basado fundamentalmente en el consumo. Hay una dinámica de organización social, de recompensación económica y, como decía Javier, también pues de alienación mental consecuente contra lo que ellos están en contra. Hay un círculo infernal que en las reivindicaciones de mayo del 68 se denuncia, que es el que en el eslogan muchas veces repetido se sintetiza como métro, boulot, dodo, al metro, al trabajo y luego a la cama. Esa es la actividad de, digamos, el hombre finalmente domesticado, o el ciudadano finalmente domesticado y reconvertido en consumidor. Me levanto para trabajar, cojo el metro y a la vuelta lo mismo, para dormir, para recuperarme y volver a trabajar. Entonces lo que se quiere es efectivamente otro tipo de modelo menos alienado. Hay que pararlo todo, hay que parar este sistema, hay que ponerse a pensar, hay que buscar vías alternativas, y quizá la solución no esté en la riqueza ni en el consumismo a ultranza, sino en otras formas, digamos, más poéticas, más humanas, más hermosas de relacionarnos. Y esto que hoy en día puede parecer utópico, me parece que todavía está en el germen y en el sedimento de muchos de los movimientos contestatarios que hoy en día luchan por una mayor justicia en el mundo. Consecuencias, digamos, cercanas de aquel mayo del 68. Les estoy trayendo el ejemplo de marzo del 76 en Vitoria-Gasteiz, porque este sí que lo conozco bastante mejor, y con el ejemplo que les pongo les intento situar en lo que les estoy pidiendo. Por ejemplo, en mayo del
68, ¿cuáles fueron las consecuencias que tuvo aquello que ocurrió en Francia? En Vitoria-Gasteiz en el 76, ¿qué consecuencias tuvo? Pues, por ejemplo, algunos analistas dicen que la capital alavesa se dio cuenta a partir de marzo del 76 que en su seno existían, vivían y convivían miles y miles de obreros, que no era la Vitoria de toda la vida, que Vitoria había cambiado, que había muchos inmigrantes, algunos de ellos llegados desde otras latitudes, pero también muchos inmigrantes alaveses llegados de multitud de pueblos de Álava, del territorio alavés. Otras consecuencias, avances en los convenios, ciertos avances en los convenios de las empresas, o que el tardofranquismo estaba dando sus últimos pases. Sin embargo, en las primeras elecciones, luego en la primera oportunidad para votar que tuvo Álava, votó UCD. ¿Cuáles fueron las consecuencias de mayo del 68 en próximos meses, años? También me tocó vivir muy directamente los acontecimientos del 3 de marzo, incluso las mismas asambleas. Por eso comparaba, de alguna manera, porque había pocos años, que las asambleas del Teatro de León, por ejemplo, en París, las mismas asambleas universitarias, porque diariamente teníamos asambleas, reuniones, etcétera, ¿no? Y luego las asambleas de la Iglesia de San Francisco, por ejemplo. Dos contrastes muy directos. Y yo vi ciertamente diferencias grandes. Así como las asambleas del Teatro de León, etcétera, eran asambleas de tipo más profundamente más universitarias, diríamos, ¿no? Eran universidades que tomaban parte allá, panfletos por todas partes, escritos, documentos reneotipados, que se llamaban entonces, ¿verdad? Era la máquina que se utilizaba para sacar panfletos por todas partes. Eran debates, y a mi modo de ver, a veces demasiado incluso aburridos alguna vez. Filosóficos. Recuerdo haber participado en aquellos debates y bueno, te quedabas un poco alucinado de la cantidad de cosas que se decían allá, que se aportaban. Por otro lado estaban las reflexiones de las fábricas, que eran diferentes. En mayo, en marzo, del 3 de marzo de Vitoria-Gasteiz, también era asambleario, pero un asamblearismo de un carácter, a mi modo de ver, muy diferente, cualitativamente diferente. Esas eran asambleas del mundo obrero, de la clase obrera, de las fábricas, de la gente del pueblo, de la base, así como aquellas eran más intelectualoides de alguna manera, ¿no? Aunque tenían también otros aspectos, sin embargo las de aquí eran mucho más populares, diríamos, ¿no? Y la gente que asistía y que participaba en las continuas asambleas que se realizaban en la parroquia de San Francisco, por ejemplo, porque era el lugar de concentración, ¿no? Porque no había otro en aquella época, en unas asambleas profundamente participativas, pero a niveles muy concretos, a niveles además... Plus sábado. Plus sábado, por ejemplo. Sí, un plus del sábado, por ejemplo, hablemos de ello, ¿no? Exactamente, todo eso, pero al mismo tiempo también todo lo que significaba un cambio de la gestión obrera, lo que significaba todo un cambio en aquella época de represión sindical, etcétera, todo lo que significaba en aquella época lo que estaba suponiendo la situación de la clase obrera, donde no tenían prácticamente libertad de expresión. En fin, pienso que en ese sentido la revolución de Vitoria del 3 de marzo, bueno, profundamente obrera, mientras que la revolución francesa, digo siempre entre comillas el nombre de revolución, fue una revolución más sociocultural que se movió por otros parámetros diferentes. ¿Y qué consecuencias tuvo en el 69, en el 70, en el 71? ¿En qué se notó aquello? En esto, bueno, una vez que acabó lo que digamos fue lo más llamativo pues prácticamente dio la impresión, o al menos la derecha dio la impresión de que habían ganado. Lo que comentaba lo que ganaban de arriba, de hecho el eslogan de Gaulle en la proclama que hizo concretamente el 30 de mayo de por la radio fue: los estudiantes, leo literalmente, lo traduzco, los estudiantes a estudiar, los enseñantes a enseñar y los trabajadores a trabajar. Así que, ¿qué fue? ¿Una travesura de 15 días? Eso fue la impresión de Gaulle, que era el gran maestro, el gran padre de la sociedad francesa en aquella época. Por tanto, de Gaulle quería volver, y además él había calificado ahí de antemano aquella revolución del 68 como una, diríamos, mascarada. Xianli le llamó él, una mascarada. Una obra de teatro, para entenderlo. Pero mascarada incluso, una obra de teatro mal hecha y además peligrosa de alguna forma, y casi como una revuelta de adolescentes. Por tanto, dijo, cada uno a su puesto, y esto continúa exactamente igual que antes. ¿Y obedecieron? Y de hecho París volvió. Se quitaron los adoquines, París quedó completamente asfaltada. Antes era la ciudad típica de los adoquines, ¿no? No recordaréis por las fotografías quizá, pero cuando yo fui, la ciudad típicamente de todo el barrio latino, etcétera, los adoquines sirvieron de armas de los estudiantes que se lanzaban contra la policía, CRS. París quedó completamente asfaltada y prácticamente el verano de París recuperó completamente su estilo turístico, y aquí prácticamente no ha pasado nada. Venció
la UDR, la sección goyista, y todo continuó normalmente, aunque al poco tiempo, al año siguiente, De Gaulle caía, pero por otras razones, no por razones de mayo de 68. Alta Arriba tiene ganas de hablar, Ugarte también. Ugarte. Bien, sí, efectivamente. Yo sí creo, aquello no fue una cosa de pijos, no fue una especie de rabieta, un capricho en absoluto. Lo que sí había, yo, tal como lo veo desde la actualidad, ¿no? Y desde lo que nos ha ido llegando, ¿verdad? No había ansia por ocupar el poder o parcelas de poder. No era una pugna por el poder como han sido las revoluciones tradicionales. Era más bien una revuelta que afectó a elementos de la vida social y de los valores, etcétera. Y en ese sentido yo creo que la herencia del 68 se ha ido notando muy, en fin, poderosamente a lo largo del tiempo, y que yo creo que a España fue llegando, digo, aquella herencia. No hablo de las asambleas, que efectivamente estoy muy de acuerdo con Félix Placer, en fin, como estudioso, no como protagonista, como ha sido él, que lo conoce muy en directo, ¿verdad? Son cosas radicalmente, vamos, él ha hablado de cualitativamente distintas, ¿no? Yo creo que efectivamente la palabra es esa. Yo me tengo que quedar con algo. Aquí ha llegado en la transición, en fin, los que lo hemos vivido, y desde la grisura de la época de Franco y la primera transición a los colores y la diversidad que hoy existe culturalmente, socialmente, la permisividad, la tolerancia, la vida y la comprensión de otras formas de vida, no en el sentido biológico, sino de maneras de vivir, ¿no? De estar en este mundo y tal. Eso yo creo que nos ha impregnado absolutamente. Hemos entrado en Occidente, ¿no? Ese cambio social, ese cambio de valores, etcétera, que se catalizó en el 68, porque venía de atrás porque Bob Dylan, por ejemplo, cantaba que los tiempos están cambiando, y hablaba de una especie de torrente impetuoso que iba a arrastrar, el año 63 cantaba esta canción, ¿no? Que iba a arrastrar con todo, con poetas, con economistas, con políticos, y él consideraba eso como parte de su propia generación, que además no miraban necesariamente a esos políticos que gobernaban solamente, miraban a sus propios padres que estaban alienados, vivían eso de el metro, el trabajo y la cama, ¿no? En fin, eran veo que generaciones alienadas. Que no es una revolución Bien. obrera, no es una revolución, no sé, me tengo que quedar con algo, señor Altarriba, esto es una revolución de lo que yo llamo culturetas. Bueno, lo que no te vas a poder quedar, porque ellos precisamente yo creo que en ese sentido lo hicieron bien, es con una etiqueta para poderla ya, digamos, definitivamente colgar en la estantería de la historia. Yo creo que ellos jugaban un poquitín a eso, y yo lo que sí te puedo decir es que, como muchas cosas que ocurrieron en aquellos años, y este es un término que no solamente en esta cuestión, sino en otras muchas también se aplicó, existió un espíritu de mayo del 68. Javier recordará, pues eso, que también en la transición habían espíritus que transitaban por aquí, por España. El espíritu de mayo del 68 significa, yo creo, la pervivencia, que es esto que nos estás planteando, Ismael, la pervivencia de Mayo a través del espíritu de mayo del 68, a través de múltiples manifestaciones. Yo creo que si la década de los 70, los años inmediatamente anteriores al 68 y los posteriores, pues cambiaron muchas cosas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la relación social. Si hoy en día, por ejemplo, no sé, tenemos una manera distinta de percibir las distintas formas de ser y de comportarnos sexualmente, la tolerancia pues con otras opciones sexuales, la libertad en las relaciones entre hombres y mujeres, gentes del mismo o idéntico sexo. Si hoy en día, por ejemplo, pues sabemos un poco lo que es esto del feminismo, de la ecología, incluso ya de ciertas corrientes que podríamos calificar antiglobalización
protestación contra la imposición obligatoria de las dictaduras de las grandes corporaciones. Todo eso estaba ya en mayo del 68 y como espíritu o como realidad nos ha venido habitando con más o menos intensidad, y yo creo que ahora, 40 años después, en el que estamos viendo a qué sociedad estamos llegando, que es una sociedad pues también muy basada en los valores economicistas, muy basadas en la competición, muy basada en el consumo, muy basada en el control también. Esos valores que se empezaron a explorar en el 68 pues siguen estando de actualidad y siguen siendo los instrumentos convenientemente actualizados pues para intentar mejorar la situación en la que vivimos actualmente. Pero aquellos jóvenes, ¿dónde están ahora? ¿En los movimientos antiglobalización o son mandatarios en diferentes puntos de Occidente? Creo que Daniel Cohn-Bendit, por ejemplo, que fue el líder, con el cual yo estuve muy cerca en aquellos días, pues una persona que se ha pasado prácticamente a la derecha, diríamos, ¿no? Y que ha hecho olvidar el 68. Sí. Cohn-Bendit fue de los protagonistas, si no el famoso Daniel Rojo, ¿no?, de aquella época, pero este es uno de los elementos que prácticamente, y los líderes de aquella época, Krivine, etcétera, etcétera, han ido poco a poco desapareciendo todos ellos. O sea, ¿no?, que fueron olvidando lo del feminismo, lo del ecologismo, bueno, las asambleas y todas estas que han cosas. quedado, pero toda aquella profunda revolución que hemos dicho antes, ¿no?, que por ejemplo, citando a una universitaria profesora de la Universidad de Nueva York, Christine Ross, ha escrito un libro muy interesante titulado Mayo del 68 y sus vidas ulteriores. Acaba de salir hace poco tiempo, editado por Le Monde Diplomatique y Complex. Esta profesora ha estudiado muy a fondo todo el proceso de mayo del 68, etcétera. Ella subraya que mayo del 68 fue sobre todo una extraordinaria unión entre obreros y estudiantes para la puesta en causa del orden social. Francia en aquella época, y yo eso lo recuerdo perfectamente, era una sociedad perfectamente dividida entre había fronteras sociales muy marcadas. ¿Era una sociedad clasista? Totalmente clasista y burguesa. La burguesa. Y además una burguesía, como hemos comenzado hace un momento, totalmente instalada. Lo que se quería volver ahí. La gran manifestación de los Campos Elíseos del día 31 para apoyar a De Gaulle fue una inmensa de la burguesía francesa. ¿Qué imagen tenemos todos de París, verdad? Los que hemos ido pocas veces también y los que conocen bien París como Félix o como Altarriba, esa imagen imagino que no la tienen, ¿no? Pero la imagen que todos tenemos de París, de los Campos Elíseos, de la Torre Eiffel, del barrio latino, de que aquello es precioso. Yo recuerdo la primera vez que entré en París, el conductor del autobús se equivocó de camino y nos llevó por París, por el verdadero París, o por lo menos uno de los verdaderos Paríses, con unos montones de basuras. Yo no sé si estaban de huelga o no, creo que no, montones de basuras que medían 3 metros de altura, unas casas y unas condiciones de vida que aquí, en Vitoria-Gasteiz, y me atrevo a decir que en la Comunidad Autónoma Vasca, desde luego no se conocen, ni las peores casas de la margen izquierda en los momentos más duros, se parecía a aquello de París que yo veo, ¿no? Pero por ejemplo, yo vivía concretamente en aquella época y trabajaba, porque tenía que trabajar para pagarme los estudios en una parroquia, y trabajaba con los inmigrantes españoles. Y yo sé cómo vivía aquella gente. En vez de un barrio, que era el 13 arrondissement de París, ¿no?, un barrio burgués, junto al 14, Neuilly, cerca de aquella zona, ¿no?, cerca del Arco de Triunfo, concretamente, para situarnos. Bueno, pues allá había que la burguesía francesa perfectamente instalada, ¿no?, en una iglesia, luego tiene tiempo de hablar un poco de la iglesia, pues muy acomodada, aquella situación, miles de inmigrantes españoles viviendo en guardillas penosas, y trabajando, pues como no diría esclavos precisamente, ¿verdad?, pero sí completamente sometidos a un orden que no les dejaba reivindicar absolutamente nada. Hemos abierto un paréntesis porque usted nos decía que era una sociedad tremendamente dividida por clases. Claro, exactamente. Estaba precisamente dividida entre la clase burguesa, que era la dominante en París, capitaneada por De Gaulle y compañía, ¿no?, y luego por Pompidou, etcétera, y de alguna manera luego toda la clase obrera, que vivía prácticamente arrinconada, y los famosos bidonvilles de aquella época, donde también brotó de alguna forma el cambio de la revolución de 68, pues fue algo que supuso uno de los elementos básicos para que aquello estallara. Antonio, ¿qué tienes ganas de decir algo? Sí, bueno, lo que quería decir es que, hombre, relativamente con respecto a lo que dice Félix, es decir, que sus compañeros, estoy seguro de que muchos de sus compañeros en la universidad en aquellos años serían hijos de obrero.
porque ya en aquellos años, y yo creo que esa es una de las peculiaridades de la revuelta, la universidad francesa ya no era, digamos, patrimonio exclusivo de las clases burguesas, y a lo largo de la década de los 60 se fueron incorporando un porcentaje relativamente importante de las clases media-baja, incluso de hijos de obrero que se incorporaron también a la universidad. Pero quería contestarte a ti, Ismael, porque eso es un tema que a mí, en la medida en la que, hombre, no es que pertenezca generacionalmente a los 68istas, pero sí que estoy muy próximo, algo que tú has evocado, y es la traición de esa generación a los valores, a sus valores de juventud, ¿no? ¿Qué ocurrió con los que estuvieron tirando adoquines en el 68? ¿Qué hacían 20 años después? ¿O a qué se dedicaron después? Y si realmente existió fueron los que se convirtieron luego en los ejecutivos implacables de los años 80. Ahora ¿no? Están a punto de jubilarse la mayoría de ellos. Ahora, efectivamente, es una generación que en Francia está son sesentones, acaban de jubilarse o están en ello, y hay que tener en cuenta pues que hubo de todo. Es cierto que, por ejemplo, en el terreno político, pues muchos de los que fueron cabecillas en aquellos movimientos viraron hacia posiciones más conservadoras, y hay que decir que el socialismo europeo recogió muchos quizá más de las personas que de las ideas de aquel movimiento. Hay que decir, sin embargo, que hay mucha gente, curiosamente, que a pesar de todo, digamos, esta especie de hippies recalcitrantes, han mantenido una cierta fidelidad a aquellos principios. Yo les reconozco en Vitoria, por ejemplo, les reconozco, a los seguidores de mayo del 68 les reconozco. Hay una forma de pero la mayoría de ellos no son pobres. Eso sí que también le puedo decir. Bueno, tampoco era una cuestión de hacer voto. Estoy provocando también, Tampoco era una cuestión de voto de pobreza ni de castidad. Suelen ser universitarios también aquí, muchos de ellos en profesiones liberales, no en la cadena de ninguna multinacional. No, si es que no se trataba de encadenarse a una cadena de producción, sino de liberar a los obreros de ellas. En ese sentido, claro, se podían llevar a cabo muchos de esos objetivos, eran, yo creo que conscientes. Y es cierto, Antonio, perdón, que muchos de ellos hijos de obreros, como apuntaba antes también en el caso francés. Muchos de esos objetivos eran conscientemente poéticos y tenían como principal función, yo creo que despertar la mente más que tomar el Palacio de Invierno. Lo ha dicho Javier, es decir, no había un plan estratégico con respecto a otros planteamientos revolucionarios como pudo ser la Revolución Rusa o, por ejemplo, la Revolución Francesa. No había, digamos, un plan de acción inmediato, una acción de gobierno alternativa. Esto se trataba de hacer estallar las cabezas, y yo creo que quizás la continuidad y la coherencia del movimiento no hay que seguirla a través de las personas y ir viendo cómo se fueron escorando hacia valores más conservadores, sino en qué medida esos valores, generación tras generación, han ido pasando de la mano, se han ido actualizando, se han ido puliendo, y como decía antes, independientemente de las personas que en su momento, cuando fueron jóvenes, los inventaron y luego no sé lo que hicieron ya de mayores, pero siguen teniendo una cierta vigencia. Los de mayo del 68 podían ser pijos o no, pero yo creo que no se equivocaron en ver y en afrontar unos síntomas que aparecían en aquellos años y que con el paso del tiempo pues se han ido perfilando aún más en el horizonte, y yo creo que muchas de lo que allí se percibía como amenaza de alienación, pues efectivamente se han ido cumpliendo. Si un activista de mayo del 68 pudiera tener una ventana y asomarse a lo que Europa o Francia se ha convertido 40 años después, yo creo que diría, pues sí, es eso lo que no quiero que ocurra. Contra eso es contra lo que estoy luchando. Bien, sí. Ugarte.
Una pregunta directa, Ismael. ¿Se ve él como hijo del 68? ¿Yo? No. Yo sí te veo. No. Claramente. Yo creo que los valores de la gente de las generaciones futuras, digamos que hemos interiorizado y practicamos esos valores que en el 68 se reivindicaban como necesarios. Por ejemplo, ¿acaso Sarkozy, 2 veces divorciado con una tercera mujer, podría ser presidente de la República de Francia en aquella época? Yo creo que no. Y esto, por ejemplo, la aceptación de esas relaciones variables entre la pareja, etcétera, es una herencia de aquello, una permisividad en que la gente que ostenta cargos o rango político pues pueda asumir eso. El ecologismo, yo estoy de acuerdo con lo que decía Antonio creo antes, que no se puede seguir la trayectoria a través de las personas, sino un poco a través de lo que ha ido quedando, el pozo cultural que ha ido quedando, ¿no? El ecologismo, hoy incluso hasta los gobiernos hablan de los tratados de Kioto, etcétera, ¿no? Y hay movimientos como Greenpeace, etcétera, que yo creo que pues están inspirados, digamos, en esa otra necesidad de contemplar otras cuestiones que no fueran estrictamente las inmediatas de las necesidades de la supervivencia directa que tenía el obrero anterior. Pero mire lo que dice, por ejemplo, Izquierda Unida, ¿no? A Izquierda Unida le he oído decir... Un juez de la Audiencia Nacional que es homosexual y se acepta como cosa normal. El matrimonio no estoy tan convencido todavía de eso de... Bueno, más o menos, ¿verdad? Estas es como lo del inmigrante rico, el inmigrante pobre y estas cosas. Yo creo que hoy ese pozo del 68, que entonces se reivindicaba, ¿no? Pero hay Ugarte, Izquierda Unida... Se ha ido asentando, sí. A veces se ha institucionalizado y otras veces todavía juega, lo decía creo que también Antonio, como alternativa o reivindicación. Izquierda Unida suele decir, señor Ugarte, si a Izquierda Unida le gusta a todo el mundo, pero nadie nos vota. Y en este tipo de movimientos, pues sí, son aceptados, pero ¿cuántos participan de ellos? ¿Qué efectividad tienen luego a la hora de tomar decisiones los mandatarios del planeta? No, yo digo... Izquierda Unida lo tendría que hacer mejor, igual. Bueno, sí, ese es otro tema, hasta arriba. Y entonces no tendría que plantear esas excusas, porque yo creo que allí sí que está gestionando un patrimonio que para muchos nos resulta absolutamente decepcionante, ¿eh? Es decir, que no nos eche Izquierda Unida la culpa a los demás y que mire como tiene que estar haciendo ahora hacia adentro, hacia sí mismo, y cómo ha gestionado todo un patrimonio, todo un activo de ilusiones que ella hubiera podido ser depositaria y cómo lo ha estado gestionando en los últimos años, porque tiene quizá, no sé si la suerte que se merece, pero quizás sí. Es la izquierda, y la izquierda en este debate tiene también, desde luego, que tenemos que hacer una reflexión, ¿no?, sobre dónde está la izquierda, no porque queramos, o por lo menos yo no quiero que Izquierda Unida sea el punto de debate, sino que es la izquierda, digamos, dentro de las fuerzas que existen. Hablando de izquierda, en el espectro español. Solamente, antes hablaba Altarriba del anarquismo. El anarquismo precisamente es el que no buscaba tanto el poder como la abolición de los poderes. Quizá en ese sentido estaban más cerca de esto, ¿no? Y ellos planteaban también cuestiones de revolución y de cambio que no eran estrictamente pues salariales, de mejora de vida, sino por ejemplo se participaban de los movimientos nudistas, de una libertad sexual mayor, etcétera. Entonces, en ese sentido yo creo que el anarquismo de siempre ha tenido ese sentimiento libertario que sigue conectado mejor con el 68. Hay que tener en cuenta... Vamos en recta final, ya las intervenciones breves. Hay unas fuentes que normalmente no se suelen citar, porque es verdad que había una vena, digamos, libertaria, pero hay una inspiración, yo creo que muy importante, sobre todo en la parte estudiantil del movimiento, de lo que se conoce como el situacionismo, como Althusser. Es decir, que hay toda una serie de corrientes filosóficas o digamos de pensamiento que sí que van por esa línea y que hacen que en un momento determinado, precisamente cuando los sindicatos tradicionales de inspiración comunista, como la CGT o la CFDT, se unen al movimiento, por parte del núcleo duro de los estudiantes esto lo perciben con una cierta desconfianza y ven que a partir de ese momento, desde el momento en que este movimiento mucho más digamos ambiguo pero al mismo tiempo más amplio entra por los cauces de las reivindicaciones tradicionales, puede reducirse o perderse, y fue en cierta medida algo que ocurrió,
Félix, placer. Yo creo que no habría que recalcar, y lo ha insinuado ya arriba muy acertadamente mi modo de ver, que en mayo del 68 y todo el proceso de aquella década estaba apoyada, o diría inspirada, por todo un movimiento cultural de intelectuales de una gran altura, que luego no se ha repetido, porque quizás algunos a Althusser, pues ya a Lacan, todo el movimiento estructuralista, Roland Barthes, Chomsky, Greimas, Levinas, Derrida, por supuesto Marcuse, uno de los inspiradores con el hombre unidimensional, el Wilhelm Reich, del cual ha quedado simplemente la permisividad sexual. Pero me parece que es un aspecto. Muchos parece que Mayo fue simplemente la liberación sexual. Fue muchísimo más que eso. Y todo ese profundo cambio cultural, pienso que es muy importante. De manera que, como decía Michel Desserteau, la gente fue capaz de tomar la palabra. Y esa toma de la palabra, prise de la parole, me parece que es muy importante recalcarla también a partir de esta base cultural que aquellos filósofos dieron. Bueno, Antonio, tenemos que ir terminando. ¿Se divertían más aquellos jóvenes que los de ahora? Bueno, yo creo que sí, en la medida en la que confiaban en un futuro. Lo que se puede ver independientemente de lo que digan cuando se ven los reportajes del 68, de fechas aledañas, lo que se puede ver es que creían en que iban a cambiar el mundo y había una ilusión y una manera de enfrentar el futuro que no lo tienen los jóvenes actuales. Yo creo que los jóvenes actuales de momento parecen más o menos resignados a aceptar el estado de cosas, mejorar en la medida de lo posible, pero esto de cambiar por completo el modelo y esa ilusión un poco ingenua, como si se quiere, ¿no?, que se tenía entonces, esa no lo tienen las nuevas generaciones. Quisieron cambiar el mundo, señor Placer, no le digo que usted, pero fumando mucho hachís. Pues no creo que aquello fue precisamente lo que sí, que la LSD, etcétera, de todos los movimientos americanos de aquella época tenían entonces cierta apertura en aquel momento, pero bueno, yo no era partidario de ese tipo de cosas, no las experimenté tampoco, pero tampoco pienso que aquello fue dominante en París. París estaba dominado por la lucha, por la reflexión, por el asamblearismo, por las manifestaciones callejeras, etcétera, y por tanto ese tipo de cultura, entre comillas, no fue la dominante. Les he querido provocar en algún momento, señor Ugarte, para que no hagamos pura filosofía de mayo del 68. No sé, en fin, voy a decir una butada, pero tal vez eran un poco esclavos del futuro. En el 68, hoy esa esclavitud se ha perdido, empieza a haber una cierta esclavitud del pasado. Vivir el presente tampoco está mal, de manera que yo creo que hoy la gente se lo pasa bien a su manera, con quizá más lucidez, entonces quizá con más ilusión, pero la ilusión se puede medir también como esa esclavitud del futuro, ¿no? Es malo ser esclavo del pasado, pero también renunciar al presente por el futuro, que a veces ocurría, en cierta manera, pues tampoco, no lo sé, en fin, cada cual, las generaciones y la felicidad es una cosa. Antonio, terminamos con ustedes. Bueno, pues efectivamente, hacer estallar la mente era una de las vías de cambiar el mundo. Recojo, como ves, todas tus provocaciones, Ismael, con respecto a si la revolución. Porque uno de los lemas era prohibido prohibir, y no me puede prohibir que No, claro, pero efectivamente, y por eso entro a todos esos trapos, es decir, hubo muchas manifestaciones culturales inspiradas en lo que fue el 68, desde películas, desde tebeos, desde música, desde canciones, desde obras de teatro, etcétera. Y una de las cosas precisamente estaba en que para cambiar el mundo había que cambiar la mente. Y los sistemas de alteración de la conciencia, pues sea con canutos, sea por medio de otras drogas, sea por medio de viajes espirituales, donde hay que pensar que también existía toda esa conciencia de la iniciación a otros mundos, de búsqueda de mundos alternativos mentales, etcétera. Eso también fue muy importante y no hay que reírse de ello, pienso, porque forma parte de las búsquedas individuales que nos enriquecen a todos. De esas búsquedas salieron, pues podría decir aquí una larga lista de nombres de escritores, de poetas, de pintores, de dibujantes, etcétera, que nutrieron los años 70. ¿sí? Desde luego que aquellos jóvenes no se quedaron con los brazos cruzados, una actitud que no es la más positiva. Intentaron luchar por un mundo mejor. Desde luego que también hoy en día lo hacen muchos, no solo jóvenes, sino muchos ciudadanos y ciudadanas. Félix Placer,
Señor Ugarte, Javier Ugarte, Antonio Altarriba, a los tres, muchas gracias. Bueno, Pasoi entzule, badakizue. Datorren asteburuan beste gai batekin hemen Eusko Ikaskuntzaren Mahai Ingurutan, non? Radio Vitorian. Agur!